tema de gran actualidad. ¿Cómo vemos nosotros los perejiles, o sea, el pueblo, el blanqueo de capitales? Blanquear capitales, ¿se imaginan? Y no podemos llegar nosotros a fin de mes. Esto es como una asociación de policías y ladrones. O sea, ¿se imaginan los malandras que se llevaron enormes fortunas de riqueza ganadas en el país? Afuera, ahora son bienvenidos por la ley y la justicia y todavía se les va a hacer un monumento si traen la plata argentina a la Argentina. ¿Qué? Resulta que ahora los malandras, los chorros, los que realmente son los grandes, no los perejiles estos que se roban 4, 5, 10 millones de dólares. Los que se roban, como en el caso de los señores estos, 400.000 millones de dólares que tienen los argentinos, los gente decente, por supuesto. O sea, no va a encontrar usted cualquier perejil que vive en La Matanza, o que vive en Lanús, o que vive en San Martín, que tenga por lo menos, qué sé yo, por no decir mucho, 10 o 15 millones de dólares en las Islas Caimán. Que no pueden, pobrecito, tienen que irse de a pie, no pueden tomar el colectivo. Y son los que producen la riqueza del país. Entonces, estos malandras, atorrantes, sinvergüenzas, chorros y todo, que se llevaron 400.000 millones de dólares de la riqueza del país, incluso con el presidente que está ahora y sus amigotes, resulta que ahora no solo que nos quieren venir a dar lecciones de dignidad, de honradez, sino que dice que todos los peronistas o los negros somos chorros. Ahora, como un acto de grandeza del gobierno, porque dignificando su estirpe, le vamos a dar la bienvenida a esos capitales para que vengan a ayudar a este pueblo marginado, estúpido e imbécil que se gastó toda la plata en ayuda social para paliar la pobreza, la miseria, la marginación social que ellos, con sus dictaduras y con sus malandrerías y estafas, nos dejaron en el país durante los últimos 50 años. ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? Entonces, nosotros somos tan estúpidos porque no hay ninguno de los nuestros que representaría, digamos, el sentimiento y los intereses de las grandes mayorías del pueblo, hable. Entonces tenemos que salir nosotros a hablar. Tenemos que salir nosotros los que somos unos minúsculos intérpretes para propalar esta idea del latrocinio. Porque como no tenemos dirigentes, porque como los dirigentes nuestros, los peronistas, la pata peronista, anda tratando de poner la pata con estos atorrantes, a la gran mayoría, a los laburantes, que nos meten impuestazos, que nos dejan sin laburo, que nos quitan la educación, que nos quitan los programas de salud, que nos quitan el derecho a vivir dignamente, que no podemos usar gas, que no podemos usar electricidad, que no podemos comer en el país más rico, uno de los países más ricos de la tierra. Nosotros somos los culpables, nosotros hemos dilapidado la riqueza del país, nosotros los peronistas y todo el espectro ese de gente laburante, somos los que hemos llevado a la maldad a esta población de 40 y tantos millones de habitantes, y ahora nosotros le vamos a brindar la oportunidad de que dignamente nos honren trayendo el afano, los que nos afanaron. Y claro, nosotros tenemos que perdonarlos, y para eso tenemos cipayos nuestros, no cipayos, nuestros traidores, sinvergüenzas, atorrantes, que por un mendrugo hacen cualquier cosa en el Congreso de la Nación.
todos esos diputados peronistas, o pseudos peronistas o kirchneristas, que se plegaron al gobierno, son unos atorrantes. Son más atorrantes que los atorrantes de la extrema derecha, los nuestros. Entonces ahora, además de todo eso, de hacer todos los contubernios con los malandras, quieren traernos a nosotros la dirección, la conducción, a decirnos que el peronismo está seguro y garantizado en las manos de ellos. Imagínense a dónde hemos llegado. Entonces, algún desvelado como yo, en soledad, viejo ya, a un paso de la tumba, que no tiene por qué callarse la boca, tiene que decirle estas verdades, para que se despierte por lo menos la juventud y se den cuenta que los siguen afanando. Esto de traer los capitales es un cuento chino. Lo único que quieren hacer es legalizarse ellos. Todos esos atorrantes que viven en Barrio Parque, qué sé yo, o en Miami, ya no viven en la Argentina, ya se fueron a vivir a Miami. Acá están. Acá hay barrios enteros, exclusivos de argentinos chorros. En Miami, argentinos chorros que trajeron la riqueza de la Argentina. Acá, en este país, en el imperio, en Norteamérica. Cobija chorros. Y claro, ahora tenemos que dignificarlos y legalmente, con nuestros jueces fiscales, con nuestra Constitución, la ley, la Corte Suprema y toda la tanga esa del relato, legalizarlos. Hacer que ellos nos honren trayendo el dinero hurtado, afanado de las arcas de la nación. Pero lo que más indigna es que sean los nuestros los que los legalicen mediante leyes, le aprueban leyes a esos atorrantes, los nuestros, o sea, los representantes del pueblo, nuestros diputados y nuestros senadores, nuestros pichetos, nuestros bocios. Son unos atorrantes, son más atorrantes que la gente de Cambiemos y son más atorrantes que la Stolbizer, que la Carrió, que la Ocaña, que todas son más, los nuestros son mucho más atorrantes que eso. ¿Y cómo es posible que nos hagan y nos envuelvan en un relato y que la gente le parezca bien, ¿no? Les parezca legal y digan, no, pero esa gente es del Frente Renovador, o sea, de Massa, que es peronista, o si no es de Urtubey, que es peronista, o si no es, qué sé yo, peronista. Pero ¿de dónde? Peronista, y se hacen, y son cómplices de estos atorrantes. No puede ser eso. Alguien tiene que salir a decirlo esto. Alguien tiene que explicarlo esto. Y claro, lo que lo podemos explicar no nos puede escuchar la gente. No tenemos medio para explicarlo. Tenemos que buscar, qué sé yo, desde la humildad y de la impotencia estos medios de comunicación para decir a la gente que nos siguen robando y que la culpa de que nos sigan robando ya no son de los ladrones, sino de sus socios, que son los que participan defendiendo nuestros intereses. Dios me libre, Dios me libre. Miren las manos que hemos caído de que nos defienden nuestros intereses. ¿Se imaginan? Pero claro, nuestra indignación no alcanza, o sea, no sirve para nada. Nos indignamos, nos peleamos entre nosotros, nos insultamos, nos dividimos, nos peleamos por seguir a uno de estos atorrantes. Fíjense, nos peleamos por seguir a Massa, que es un atorrante, porque Massa, si está apoyando a Macri, es un atorrante, si sabe que Macri es un malandra. Si el que dicen, yo creo que ni en las antípodas se puede dar, que puede ser un representante peronista, que es Urtubey, un niño bien.
¿cómo va a ser representante del peronismo ese mequetrefe? Entonces, y nos peleamos por seguirlos a eso, y nos peleamos y creemos que, por ejemplo, Julio Bárbaro tiene razón, o ese otro, ¿cómo era el que estaba en el Cedronar? Ahora era el director del Cedronar y ahora es el representante de Macri en la ciudad, no sé quién, que es diputado. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta nosotros de que estamos invadidos por estos mangas de atorrantes? ¿Y quién nos representa? ¿A los peronistas? Cuando digo peronistas hay muchos tipos que no son peronistas, pero es que están en el mismo paquete. O sea, están marginados, no tienen laburo, los impuestos y las tarifas los han reventado. No tienen acceso a la educación sus hijos, no tienen acceso a la salud, no tienen posibilidades ni remotas de llegar a tener un rancho propio. Y se matan trabajando, y se matan y se desesperan y se pelean, incluso por defender, qué sé yo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y esta es la Argentina que le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Esta es la Argentina que le vamos a dejar a las futuras generaciones? Esta Argentina dividida, esta Argentina indignada, esta Argentina fracasada, porque tenemos una deuda de miles de millones de dólares que estamos pagando, no sabemos a quién ni por qué. Acaba de pagar este atorrante 15.000 millones. ¿Ustedes se imaginan? Dice, ¿cuántos hospitales se hacen con lo que se robó López ahora? Y yo le digo, ¿y cuántos hospitales se hacen con lo que Macri le pagó 15.000 millones de dólares a los fondos buitres? ¿Cuántos hospitales se hacen? ¿Y cuántas escuelas se hacen? Yo le pregunto, porque ese es el argumento que tienen. ¿Cuántos hospitales y cuántas escuelas y cuántas obras y viviendas se pudieran haber hecho con la plata que se robó? Se robó, dicen, Lázaro Báez y ahora López y Devido y qué sé yo. ¿Cuántos hospitales se hacen? ¿Y cuántos hospitales y cuántas escuelas y cuántas carreteras y cuántos puentes se hace con lo que se robó Pratgay o Sturzenegger, con los miles de millones de dólares que ganaron en Cometa? Ahora, ¿cuántos hospitales se hacen? Entonces convengamos que el blanqueo de capitales es legalizar a los chorros, a los ladrones, a los sinvergüenzas que robaron, que defraudaron, que no pagaron impuestos, que se llevaron las ganancias al exterior, a los paraísos fiscales, asociados con bancos, con agentes de bolsa y con toda la malandrería que vive y pulula en la Argentina actualmente y que están disfrazados de grandes señores. Esa legalidad que se busca a través de leyes de un Congreso impoluto, donde son todos unos ladrones y sinvergüenzas y coimeros que se prestan para legalizar este latrocinio, uno más. Ese es el país que tenemos, hermano. Ese es el país y esos son los gobernantes y esos son nuestros líderes y nuestros representantes. Los que están en el Congreso, que se dicen que son peronistas o que son representantes de las grandes mayorías populares, esos atorrantes son cómplices de la malandrería internacional que se robó 400.000 millones de dólares del patrimonio del futuro de tu vida, de tus hijos y de tus nietos. Si vos no sabés esto, porque nadie te lo dice, y porque los que debieran decírtelo se callan la boca porque están recibiendo mendrugos por ser cómplices de esto, hay gente todavía digna que puede hablar, y esos son los representantes del pueblo. Somos los perejiles que no vamos a tener tribuna nunca, que no nos van a hacer un reportaje nunca, que nadie nos va a llamar a preguntarnos por qué hablamos así. Entonces te das cuenta el país que tenés, quiénes son los que te representan y qué puedes esperar de ellos.